Hola, mi nombre es Juan Antonio Morales Torres. Actualmente curso el primer semestre en la carrera electrónica en el Instituto Técnico Electrónico de Chihuahua. Este video tiene como propósito explicar qué es el hardware y así como cada uno de sus componentes y las funciones de estos. ¿Qué es el hardware? El hardware son aquellos elementos físicos o materiales que constituyen una computadora o un sistema informático. Es decir, son aquellas partes físicas de un sistema operativo tales como sus componentes eléctricos, electrónicos, electromecánicos, mecánicos y cualquier elemento físico que esté involucrado. Es la parte que puedes ver del ordenador, todos los componentes de su estructura física como la pantalla, el teclado, la torre, el ratón, etc. El término hardware viene del inglés, significa partes duras y su uso se ha adoptado en el idioma español sin traducción, siendo utilizado para aludir a los componentes de carácter material que conforman un equipo de computación. Hablemos ahora de sus componentes. Disco duro HDD. Se le conoce disco duro al dispositivo de almacenamiento de información. Los discos duros son unidades encargadas de guardar la información que es procesada. Normalmente los discos duros son usados en equipos de cómputo, como lo son laptops, computadoras de escritorio, pero también pueden ser usados en servidores, los cuales pueden concentrar grandes cantidades de información. Un disco duro también se le puede conocer como HDD Hard Disk Drive. Este tipo de unidad de almacenamiento se considera mecánica, ya que su interior cuenta con componentes que funcionan a base de un motor. La principal función de un disco duro es almacenar información. Toda esta información es guardada en lo que se conoce como platos magnéticos. Dichos platos giran a cierta velocidad, donde un brazo mecánico con cabezales son los encargados de escribir y leer la información. Los platos magnéticos cuentan con divisiones, las cuales llaman pistas. Normalmente cada cara del plato cuenta con 10.000 a 50.000 pistas. A su vez, cada pista se vuelve a subdividir en sectores, que es donde se almacena la información en fragmentos. Disco duro SSD. Un SSD es un dispositivo que almacena datos, normalmente estando dentro de tu ordenador. Estas unidades de almacenamiento mejoran por mucho en velocidades y latencias a los HDD, que son los discos duros de toda la vida. Las siglas SSD provienen del nombre Solid State Disk, haciendo alusión a dispositivos que no tienen ni un solo movimiento mecánico en su interior, al contrario que los HDD. Un SSD sirve para almacenar datos. La razón principal por la que se escoge un SSD en lugar de un HDD es porque mejora por mucho la velocidad del ordenador en general. Si tu ordenador tiene un HDD, añadiendo un SSD e instalado allí el sistema operativo y las aplicaciones, juegos más frecuentes que uses, notarás una gran mejora en rendimiento. Entre esto y que los precios son cada vez inferiores a medida que más fabricantes se apuntan a desarrollo de los mismos, el reemplazo por los HDD está asegurado con el paso del tiempo. Memoria RAM es un tipo de memoria operativa de las computadoras y sistemas informáticos, a donde va a ejecutarse la mayor parte del software, el propio sistema operativo, el software de aplicación y otros programas semejantes. Su nombre proviene del hecho de que puede grabarse o recuperarse información de ella sin necesidad de un orden secuencial, sino que pueden accederse al RAM de la manera más rápida posible, con un tiempo de espera igual para cualquier posición de memoria. Por eso puede ocurrir que al mantener demasiadas aplicaciones activas simultáneamente, la capacidad de RAM del sistema se agote y ello repercuta en la calidad y la capacidad de cómputo. La memoria RAM se conecta eléctricamente a un dispositivo concentrador de memoria que gestiona las señales entrantes y salientes de la misma, por lo general consistentes en tres tipos de instrucción: direccionamiento, datos y señales de control. Procesador. El procesador CPU, unidad central de procesamiento, es el componente más importante dentro del PC.
Es el cerebro de todo el funcionamiento del sistema, el encargado de dirigir todas las tareas que lleva a cabo el equipo y de ejecutar el código de los diferentes programas. Se trata de uno de los componentes vitales que te vas a encontrar en tu ordenador, tu smartphone o tu tableta o portátil, e incluso en relojes y prácticamente cualquier dispositivo electrónico. Sin él simplemente no podrían funcionar. Así pues, igual que el cerebro, la CPU es la que se encarga de todo funcione correctamente y de interpretar todo lo que quiera hacer el sistema operativo o los componentes, estableciendo las conexiones y realizando todos los cálculos precisos para que funcione. Cuanto más potente sea el procesador, más rápido podrá hacer las operaciones y más rápido funcionará tu dispositivo en general. Tarjeta madre o motherboard. La tarjeta madre, placa base o motherboard es una tarjeta de circuito impreso que posibilita la integración de todos los componentes de una computadora. Para esto, cuenta con un software básico conocido como BIOS, que le permite cumplir con sus funciones. Las funciones de la tarjeta madre son varias, todas importantes y fundamentales para conseguir el funcionamiento correcto y óptimo de cualquier ordenador. En concreto, entre dichas tareas se encontrarían la comunicación de datos, el control y el monitoreo, la administración o la gestión de energía eléctrica, así como la distribución de la misma por todo el computador, la conexión física de los diversos componentes del citado y, por supuesto, la temporización y sincronismo. Fuente de poder. Es un aparato electrónico que regula y filtra la electricidad que recibe el computador para que los circuitos y el funcionamiento de este no se vea afectado por sobrecargas eléctricas y pueda operar de manera óptima. Lo que quiere decir que las fuentes de poder evitan que la computadora arranque u opere hasta que estén presentes todos los niveles correctos de energía. Las fuentes de poder sirven para brindar el suministro de energía a cada componente del sistema, por lo que no solo alimenta la tarjeta madre, sino que también le suministra energía a los otros dispositivos complementarios que son insertados en la PC, como tarjetas, unidades ópticas, dispositivos que se conectan por puerto USB, el mouse o ratón, el teclado, los altavoces, entre otros. Monitor. El monitor es un dispositivo de salida que se utiliza para visualizar la información que se procesa en una computadora. Es decir, es el aparato que permite al usuario interactuar con el sistema operativo y las aplicaciones que se ejecutan en la computadora. El monitor es un componente fundamental de cualquier ordenador, ya que sin él no se podría ver la información que se está procesando. El monitor de computadora sirve para navegar entre las funciones que ofrece la computadora en un sistema operativo, obtener la vista de las interacciones que se logran a través de Internet, como la recepción de correo electrónico, el uso de las redes sociales, la comunicación videollamada, visualizar archivos visuales como videos, películas, mostrar textos en proceso de escritura y otros documentos, observar gráficos generados con datos de la computadora, entre otras. Mouse. El ratón hace parte de los periféricos de tu equipo y es la parte del computador que te permite interactuar con los objetos que aparecen en la pantalla por medio de un cursor o puntero que verás en el monitor. Por lo general, el mouse o ratón tienen dos botones, el izquierdo, que te sirve para abrir, arrastrar, seleccionar y ejecutar funciones, el derecho, que te permite acceder a funciones adicionales de los comandos. La mayoría de los ratones cuentan con una rueda central conocida como scroll. Con ella podrás desplazarte por los documentos desde la parte superior a la inferior y viceversa. Teclado. El teclado es un dispositivo de entrada que utiliza una disposición de teclas para que actúen como interruptores electrónicos que envían información a la computadora. Un teclado realiza sus funciones mediante un microcontrolador que tiene un programa instalado para su funcionamiento, que es ejecutado y realiza la exploración matricial de las teclas cuando se presiona alguna y así determinar cuáles están pulsadas. El teclado tiene entre 99 y 108 teclas y está dividido en 4 bloques de funciones: alfanumérico, especial y numérico. Teclas de función.
Es la primera línea de teclas y las encuentras en la parte superior del teclado. Se representan como F1, F2, F3 y te sirven para realizar una función específica o para acceder a atajos de los programas. Teclas para escribir o alfanuméricas. Aquí están todas las letras, números, símbolos y signos de puntuación. Estas teclas se encuentran normalmente en la misma ubicación que la de una máquina de escribir. Teclado numérico. Sirve para ingresar datos numéricos de forma rápida. Las teclas y símbolos están agrupadas de la misma forma como aparecen en las calculadoras. Teclas especiales y de desplazamiento. Estas teclas son las que te sirven para desplazarte por documentos o páginas web y editar algunos textos. Tarjeta de video, también llamada tarjeta gráfica, entre otros nombres, tiene a su cargo el procesamiento de los datos que provienen del procesador principal, CPU o UCP, para convertirlos en información que se pueda representar en dispositivos tales como los monitores y los televisores. Las tarjetas gráficas han incluido diversas prestaciones y funciones, tales como la posibilidad de sintonizar la televisión o de capturar secuencias de video de un aparato externo. Es importante notar que no se trata de un componente hallado exclusivamente en los ordenadores actuales, sino que han existido desde hace ya más de 4 décadas y hoy en día también son parte indispensable de diferentes dispositivos. Tienen la función principal de transformar los datos que envían el procesador. El resultado es una información visible y comprensible que puede apreciar el usuario. La tarjeta de video cuenta con componentes diseñados para procesar imágenes de video. Tarjeta de audio. Una tarjeta de sonido es una tarjeta de expansión para el ordenador que permite la entrada y salida de audio de forma regulada y controlada por un programa informático denominado driver. El uso de las tarjetas de sonido está fundamentado en el ámbito multimedia, es decir, todas aquellas las aplicaciones informáticas que requieren la emisión de sonido, como por ejemplo videojuegos, programas de producción y composición, editores de video. La parte más importante de una tarjeta de sonido y lo que sin duda condicionará su calidad es el conversor analógico digital y el digital analógico. Dicho elemento tiene como misión transformar la señal analógica que entra en la tarjeta en digital para poder ser procesada y tratada en el ordenador, y a su vez devolverla transformándola de nuevo en analógica para poder ser reproducida. Básicamente una tarjeta de sonido funciona como convertidor de sonido que pasa de analógico a digital y otro de digital a analógico. La mayoría de ellas cuenta con un procesador de señal DSP que trabaja con tablas de ondas y permite añadir efectos al sonido. Carcasa. En informática, la carcasa de ordenador es la estructura metálica o plástica que alberga los componentes del CPU. También se les conoce como caja, chasis, gabinete o torre de computadora. El factor de forma es el aspecto más importante al momento de elegir una carcasa para ordenador de sobremesa. Sus dimensiones, el número de ranuras para unidades que posee, sus requisitos de alimentación, los conectores externos y por último su diseño y color. Si bien las torres del computador cumplen la función de albergar los componentes físicos del CPU para protegerlos del agua, polvo o los cambios de temperatura, no en su única utilidad, las carcasas tienen también otros propósitos, tales como bloquear el ruido que produce el equipo y proporcionar protección contra la radiación electromagnética. Cooler. Un cooler es un ventilador capaz de enfriar y mantener la temperatura del PC en óptimo estado. Su importancia radica en el aumento de velocidad y consumo de energía de procesadores, tarjetas gráficas y memoria RAM. Ha hecho que los coolers se conviertan en una necesidad habitual. Esto se debe a que el aumento de calor producido por estos componentes tienen un efecto adverso en el rendimiento de los equipos informáticos. Es necesario mantener a buena temperatura los componentes para prevenir el sobrecalentamiento y los posibles accidentes y daños que pueda sufrir el equipo, lo que significaría acortar su tiempo de vida. Ayudando también a silenciar el trabajo del equipo a velocidad reducida, es recomendable elegir el cooler más adecuado en cada uno de los casos.
afinando su instalación en cada situación para el aprovechamiento de cada equipo y modelo. BIOS. Las siglas BIOS hacen referencia a las palabras Basic Input Output System, que en español significa Sistema Básico de Entrada-Salida. La BIOS es lo primero que se ejecuta al encender un ordenador, una tablet, un smartphone o cualquier otro tipo de aparato electrónico. Si bien cuando no se trata de un ordenador no suele llamar BIOS, en esencia es lo mismo. Las BIOS es una secuencia de códigos de ejecución almacenada en un chip de la placa base que permite a misma reconocer este conectado a ella. La secuencia de inicialización del ordenador pasa por el ejecutar la BIOS, donde se reconoce los distintos dispositivos que haya instalados en la placa base. La BIOS sirve para que todos aquellos se conecten en la placa base mediante software y quede así un enlace y directrices establecidas, que serán usadas hasta que el ordenador se vuelva a iniciar. La BIOS del ordenador proporciona detalles sobre los posibles fallos que puedan sugerir al iniciar la PC, sobre todo los fallos de hardware. En ella se inscribe una secuencia sonora que debe emitir el speaker. En caso de fallar algún componente, dicha secuencia se puede consultar en el manual de la placa base en cuestión. De esta manera, si falla la tarjeta gráfica, la RAM o el procesador emitirá unos u otros tonos. Regulador de voltaje. Un regulador de voltaje es un dispositivo eléctrico diseñado para suministrar un voltaje estable y proteger a los equipos eléctricos y electrónicos conectados a una línea de tensión contra fenómenos como sobrevoltaje, caída de tensión y variaciones de voltaje. Ya que todos los equipos y maquinarias eléctricas están diseñados para una operación correcta, dentro de ciertos parámetros de voltaje predeterminados de fábrica, si los valores máximos o mínimos de alimentación de voltaje eléctrico son excedidos, existe un riesgo latente de fallas debido a las condiciones de operaciones anormales. Un regulador de voltaje es capaz de recibir un voltaje de entrada variable y busca proveer un voltaje de salida apropiado para el funcionamiento correcto de los equipos conectados como carga a la salida del mismo. Principales consideraciones al comprar una computadora. Disco duro. Es importante ya que es donde se guardan los archivos y programas. También saber el almacenamiento que necesitaremos según el trabajo que realicemos. Memoria RAM. Entre más cantidad de RAM tenga la PC va a ser mejor para poder realizar varias acciones al mismo tiempo. Batería. También importa mucho ya que dependerá del uso de vida que tenga y por supuesto la duración de largas jornadas de trabajo. Antivirus. Nunca está de más pensar en la protección interna de la PC. Y tarjeta gráfica para disfrutar la experiencia al trabajar y aprovechar la calidad.